Bienvenidos a Infortambo Podcast, un espacio para las buenas preguntas y las buenas ideas de la lechería latinoamericana. Mi nombre es María Inés Rimondi y estaré acompañándolos junto a Alejandra Pichimata. Estamos orgullosas de presentarles la quinta temporada de Infortambo Podcast. En el capítulo de hoy haremos un conversatorio con 3 personas con perfiles diferentes del sector que promueven la ganadería sostenible en Meta y Caquetá en Colombia. Manuel Gómez es médico veterinario con especialidad en estadística. Actualmente es director de sostenibilidad de la Federación Colombiana de Ganaderos. También conversaremos con Magda Triana. Ella es coordinadora técnica del proyecto Fortalecimiento de la Estrategia Pacto Caquetá, Cero Deforestación y Reconciliación Ganadera. Magda también pertenece al Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá. Pedro Valderrama Salazar es zootecnista, cuenta con un magíster en Administración de Empresas y actualmente es asesor en GIZ para el proyecto ProRural. Desde Infortambo hemos tenido la oportunidad de conocer el proyecto ProRural, implementado por la cooperación alemana GIZ por encargo del BMZ. Este proyecto tiene como objetivo promover una ganadería sostenible, inclusiva y protectora de bosques en las regiones del Meta y Caquetá. Con este propósito, apoyan los acuerdos cero deforestación, una estrategia clave para mantener los bosques en pie y evitar que la producción agropecuaria contribuya a la deforestación. Hoy tenemos el gusto de conversar con 3 representantes de organizaciones que han firmado esos acuerdos, quienes están comprometidos con el fortalecimiento de los bosques y la promoción de la biodiversidad. Colombia está en el foco mundial de la sostenibilidad. En la COP16 del 2024, el país presentará sus avances en la protección de la biodiversidad. Y por supuesto que para esto tenemos que hablar de la ganadería sostenible, un modelo que protege los bosques y la biodiversidad en el campo colombiano. Bueno, qué alegría tenerlos aquí en el día de hoy para hablar sobre un tema que es tan relevante para Latinoamérica y concretamente para Colombia. Y me gustaría iniciar este episodio conversando sobre la biodiversidad. Y les voy a preguntar a cada uno, por favor, si me pueden comentar qué están haciendo desde sus organizaciones para promover y proteger la biodiversidad. Bueno, muy buenos días. Mil gracias por esta invitación tan bonita. A compartir este espacio con ustedes. Bueno, básicamente nosotros desde el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, nosotros somos una región ubicada al sur de Colombia, en la Amazonía colombiana, denominados la Puerta de Oro a la Amazonía colombiana, y lo que hemos venido haciendo es asumir con mucha responsabilidad el rol del gremio ganadero como principal actor de la cadena productiva, de todas las cadenas productivas en el departamento, para muchas cosas, para marcar un camino, para seguir siendo productivos, para ayudar a jalonar mucho las otras cadenas productivas, pero todo esto sobre una base fundamental que obviamente es la sostenibilidad y entendiendo la responsabilidad que tenemos también, obviamente, por vivir y convivir en esta zona del mundo, en esta zona del país. A través del Pacto Caquetá, Cero Deforestación y Reconciliación Ganadera, que fue nuestro punto de inflexión como comité hace 11 años, y no solo como comité, seguramente como ganaderos independientes que estén o no afiliados al comité, y fue la manera de decir, si continuamos como vamos, la ganadería se va a acabar. Y no se va a acabar porque, digamos que afecta mucho la narrativa violenta, el hecho de que muchas personas hoy en día sientan que no deben comer carne por muchos mensajes que se envían y todo este tema, sino también porque estamos acabando la forma de producirla. Y fue hace 11 años donde se firma este pacto con instituciones públicas, privadas, la sociedad civil, la empresa privada, tantos ganaderos que dijeron queremos hacer las cosas de manera distinta. Y eso es lo que estamos haciendo. Marcamos un objetivo, ese es nuestro objetivo rector, llegar allá y es poder continuar haciendo ganadería, pero definitivamente de una manera distinta. Y esto obviamente es reconciliarnos con nuestro ecosistema, que incluye obviamente la biodiversidad, y es disponer en predios ganaderos otras opciones para toda la vida, ¿cierto? Para nuestro ganado, para toda la riqueza biodiversa que tenemos nosotros acá en el departamento. Entonces, básicamente, encontramos una herramienta en la Ley 99 que nos permite crear reservas naturales de la sociedad civil,
convertir nuestros predios a ser una reserva natural de la sociedad civil, que básicamente lo que nos permite esta herramienta es planear nuestra producción en torno al aprovechamiento de todos los servicios ecosistémicos que tenemos. Y es simplemente algún día parar, ver a nuestro alrededor y ser conscientes que teníamos todo a nuestro lado. Los nutrientes que compramos hoy en un frasco de vitaminas estaban en el suelo, que el árbol que cortamos era la sombra que le daba bienestar a nuestro animal y hacía que produjera más y tuviera menos necesidades que a la vez nos hacen menos sostenible la ganadería a través del sistema económico. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por la biodiversidad, es incorporarla a nuestro sistema productivo y ayudarle a entender al ganadero que no es un tema filantrópico ni altruista, es un tema primero de responsabilidad, de necesidad, porque no existe otra manera de hacerlo. Y puntualmente lo que en la práctica hacemos dentro de estos ecosistemas es crear los corredores ecológicos para que la biodiversidad se disponga y podamos nosotros disfrutar de ella, pero a la vez beneficiarnos de ella. Súper, Magda. Manuel, ¿nos quiere comentar? Sí, muchas gracias por la invitación. Desde la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y su área de ganadería sostenible, tenemos varias estrategias. Yo creo que la primera, que lleva aproximadamente unos 20 años atrás, fue comprender cómo la naturaleza trabaja aliado a la ganadería. Entonces, ese respeto y esa comprensión nos llevó a capacitarnos de una forma importante a nuestro grupo y, por supuesto, a nuestra región y a nuestros productores en comprender las relaciones de biodiversidad, áreas de conservación, áreas de restauración y, por supuesto, todas las actividades que van de la mano. Entonces, el primer elemento que hacemos hacia la biodiversidad fue capacitarnos, divulgar, comprender esas estrechas, íntimas relaciones que existen entre naturaleza y producción ganadera y llevar el mensaje a los productores. Yo creo que desde los bosques secos tropicales hasta las zonas de la Orinoquía y Piedemonte amazónico, pasando por la Andina y por todos los valles interandinos que tenemos, podríamos decir que el reflejo y la responsabilidad desde la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, es dar a comprender a nuestros productores, a nuestros ganaderos que debemos trabajar dentro de la frontera agropecuaria. Somos promotores de los acuerdos cero deforestación, lideramos la mesa de gobierno y gestión y acompañamos todo el proceso en las cadenas de suministro. Particularmente para biodiversidad, pues hemos trabajado básicamente en construcción de índices de biodiversidad que explicaré más adelante, pero sobre todo, repito, la parte de fortalecer el talento humano regional, buscar que los jóvenes, que los padres, que estas comunidades comprendan muy bien esas relación de servicios ecosistémicos que van de la mano de la productividad. Creo que es el punto que hemos buscado, el punto neurálgico es ver cómo las herramientas como la planificación predial participativa, con enfoque de paisaje, tomando nanocuencas, microcuencas y hacer ese recorrido, podemos atar, podemos unir y podemos conservar esa naturaleza. Otra acción directa son nuestras fincas demostrativas. Tenemos 101 fincas demostrativas a nivel país. Queremos que nuestros productores sigan trabajando en un camino, digamos que la sostenibilidad no es una meta, sino es un camino, un recorrer, un trasegar, que los acompañamos con nuestra fuerza de nuestros extensionistas que están en región, que son formados en región y que buscamos entre técnicos, profesionales y productores ser cada vez más sostenible y mejorar y mantener ese estatus que tenemos. Somos el primer país en biodiversidad, en aves, en orquídeas, en mariposas, en segundo en diversidad biológica, y hoy con nuestro acompañamiento a todos los países que nos acompañarán a final de este mes de octubre en la COP16, permitirá reflejar y tener esos acuerdos globales para mantener nuestra biodiversidad y, por supuesto, aportar desde un sector que, lejos de ser, que siendo emisor, es de los pocos sectores que logra capturar carbono, y esas capturas de carbono nos vuelven o carbono neutrales o positivos a la captura. Eso es algo que debemos promover hacia nuestros servicios que tenemos y nuestra responsabilidad, no solo desde la Federación Colombiana de Ganaderos, sino este mundo multidisciplinario donde trabajamos estos paisajes biodiversos. Clarísimo. Muchas gracias, Manuel.
Pedro, ¿nos querés comentar un poco desde tu visión? Sí, buenos días, Inés, muchas gracias por la invitación. Sí, pues desde GIZ son varias acciones que se hacen por la biodiversidad o varios proyectos. Yo me voy a referir al proyecto ProRural, que es un proyecto enfocado en ganadería sostenible y que venimos desarrollando en Meta y Caquetá. Con este proyecto venimos trabajando con 580 familias ganaderas de ambos departamentos, buscando que se implementen prácticas sostenibles y buscando que se haga conservación de bosque. A esto se le suma que hemos venido haciendo un análisis de paisaje de manera que esa planificación predial esté generando también conectividad entre los diferentes predios y entre las diferentes zonas, ecosistemas que tiene cada una de las regiones. También pues estamos trabajando justamente con Fedegan y con el Comité de Ganaderos de Caquetá y con la Uniamazonía unos convenios para en otros predios ganaderos de los mismos departamentos hacer conservación de bosque, hacer también uso sostenible de ese bosque, o sea, haciendo identificación de los productos y servicios que provee ese bosque y generando pues también, digamos, proyectando ingresos para las comunidades a partir de ese uso de los bosques. Es importante, digamos, entender que la mejor manera de conservar el bosque es usándolo, es que genere ingresos o usándolo de manera sostenible. Cuando el bosque no está generando ingresos, siempre va a estar amenazado. Entonces es importante identificar esos productos y servicios que tiene el bosque, ya sea, digamos, justamente por temas de avistamiento de aves o turismo relacionado con la ganadería sostenible, o ya sea por productos como el cacay, la canangucha, moriche le dicen en el Meta, canangucha en Caquetá, que también tienen muchas utilidades, muchos usos, tanto alimenticios como cosméticos. Entonces, en la medida que se identifiquen mejor todos esos productos, se va a poder generar una mejor conservación de esa biodiversidad y también un mejor ambiente de los ecosistemas. Bueno, y adicionalmente, pues también la adhesión a los acuerdos cero de deforestación. Venimos apoyando a 12 MIPYMES lácteas en Meta y Caquetá en su implementación de los acuerdos y estamos como GIZ vinculados a los acuerdos cero de deforestación para, sobre todo apoyando la parte de monitoreo y trazabilidad de la deforestación, pues buscando que se tengan herramientas desde el nivel nacional para poder hacer ese monitoreo en la conservación de los bosques. Perfecto. Bueno, decirles a los tres que bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este podcast y claramente pues los quería saludar antes de empezar mi intervención. La siguiente pregunta es para ti, Manuel, y es enfocada en qué es el índice de biodiversidad y qué conclusiones sacan después de 15 años de monitoreo pues desde Fedegan. El índice de biodiversidad es una métrica para poder medir esa diversidad biológica. Existen diferentes nombres que se les dan de acuerdo a la medición de riqueza, abundancia o equitatividad de la distribución de estas especies. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hemos venido trabajando en los últimos 15 años, ya casi 18 años, un índice denominado índice de biodiversidad, que es un índice indirecto que va a medir riqueza, abundancia y distribución de especies. Y nos hemos concentrado en la parte de suelo, en un indicador importante que es la materia orgánica y por supuesto los escarabajos estercoleros como dinamizadores para no solo capturar carbono, fortalecer la materia orgánica, sino para darle una vida importante al suelo. El segundo es la medición que realizamos para específicamente polinizadores, también para aves y en algún segmento de plantas. Pero ¿qué encontramos en estas enseñanzas del índice de biodiversidad? Bueno, empezamos a trabajar con el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible desde el año 2010 y es una relación ecosistémica entre la transformación del uso del suelo y indicadores asociados a plantas, especies, animales, invertebrados que puedan tener esa parte. Y en ese índice colocamos una métrica que va desde 0 a 1, siendo 0 cuando está muy cerca a la desertificación y 1 cuando se acerca a tener unos indicadores muy fuertes de biodiversidad. Y empezamos así con un pago de servicio ambiental por biodiversidad, y este pago de servicio ambiental se va a los productores
que conservaban sus áreas y que en algún punto empezaban no solo a conservar bosques, cuerpos de agua, humedales, sino también a crecerlos hacia áreas de restauración pasiva o activa. Y con ese crecimiento, digamos que iba generando unos puntos que iban mejorando el índice. Un ejemplo, si tenía una zona con unos problemas de erosión, esa zona se cierra, esa zona se empieza a revitalizar, a tener una regeneración natural, y esa regeneración natural incrementa los índices. Luego tenemos un servicio de monitoreo para mirar hoy, pues va satelital, antes era declaración, hoy con el tiempo pues tenemos más servicio satelital, y ese monitoreo de las transformaciones del uso del suelo pues van generando puntos que se van acercando a un ideal que sería 1. Entonces, ese en términos generales es nuestro índice, y trabajamos también con universidades americanas en las cuales nos fortalecen el conocimiento, nos ayudan a procesarlo y encontramos unas correlaciones importantes. Y las menciono, por ejemplo, la correlación entre productividad en leche y sistemas silvopastoriles, la productividad en leche y carne y áreas de conservación, la productividad para estos productos asociado a riqueza o abundancia de escarabajos estercoleros o de murciélagos que son insectívoros o que trabajan pues, no solo polinizando, sino con la parte de frutos. Y las correlaciones son muy altas. Entonces, estamos preparando, hemos sacado un paper, estamos preparando otro con TNC, en los cuales vemos esas relaciones. ¿Y por qué es importante mostrar eso? No hay mucha investigación sobre este punto, y esa investigación nos dirá o nos dice que a los productores que conservando la naturaleza, generando unos índices importantes, pues podemos ver acciones muy directas hacia productividad, conservación, pero con evidencia científica. Creo que eso es un punto fundamental. Ya diría que finalmente el índice de biodiversidad nos va a servir también o nos sirve para medir los riesgos en el momento de tomar decisiones en la parte financiera y bancaria al otorgar créditos. Excelente, Manuel, súper claro. Y para continuar, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál es el propósito de generar acuerdos de conservación con predios ganaderos del Meta en el marco del convenio con ProRural? Bueno, en este importante convenio que agradecemos a ProRural y a la Agencia de Cooperación Alemana, fortalecemos familias. Fortalecemos familias para que no solo nuestra meta son 3.000 hectáreas en conservación, sé que la vamos a superar de una forma importante. ¿Por qué? Porque los servicios ecosistémicos van atados o unidos hacia las áreas de conservación, a las áreas de restauración, por supuesto, que tenemos, incrementando de alguna forma la productividad, pero en menos área. Y apoyando a estas familias de los municipios de Puerto Rico, San Martín, Mapiripán y Vista Hermosa, donde tienen desafíos muy importantes por mejorar su ingreso, pero por diversificar sus acciones. Han sido ganaderos todo el tiempo, pero estamos apostando de una forma importante a los productos y servicios no maderables del bosque. Entonces, ahí queremos fortalecer en un punto importante, o bien lo comentaba ahora Pedro, la parte de semillas o la parte de palma, y hay un sinnúmero de actividades que los trabajamos a ellos en estos acuerdos de conservación. Podemos decir que con los frutos y semillas se pueden hacer salsas, helados, batidos, cremas, mermeladas, en fin, una cantidad de productos que algunos llamados localmente como pan de año, marañón, cacay, nuez de Brasil, bacao, copo azul, jobo, guásimo, en fin, un sinnúmero importantes que aprendemos con ellos porque los productores los conocen, pues pueden trabajar toda esta línea de negocios que le van a quitar una presión importante al bosque, pero van a mejorar su ingreso. Y por supuesto, desde el moriche, las mismas aceites que se dan, ceje, azay, cacay, copaima, una cantidad de productos que se pueden obtener adicional a la monetización de los servicios ecosistémicos. Por supuesto que entendemos también que esa conservación le va a dar frutos hacia la productividad, va a tener un balance entre poblaciones de insectos, van a disminuir la presión de garrapatas, moscas, en fin, todo eso disminuye, los costos invertidos hacia la sanidad y al contrario fortalece la productividad, es decir, esa relación entre bosque, áreas de conservación, la parte hídrica y todo el bienestar animal va a redundar en un bienestar ambiental, pero pensemos que son productores los que hacen la ganadería.
Entonces, al tener áreas de conservación, los productores van a recibir en productividad esos servicios ecosistémicos y en diversificación un fortalecimiento muy grande, no solo a empresarizarlos, no solo a buscar otras líneas de negocio, sino fortalecer y mejorar esa imagen con actividades como certificaciones. Tenemos el sello ambiental colombiano de propiedad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que queremos fortalecer en estos núcleos de las familias para que los puedan tener y adicionalmente no solo tener un tipo de distinción hacia los productos como leche y carne o no maderables del bosque que produzcan y adicionalmente, pues ya lo mencionaron, fortalecerlos, llevarlos hacia conformación de reservas naturales de la sociedad civil y por supuesto toda la empresarización que queremos para que nuestros jóvenes, mujeres se fortalezcan en región y por supuesto que tengan ese vector de ingreso, ese vector de capacitación, ese vector de formalización y que los mercados lo observen de una forma importante, disminuyendo esa intermediación que puede existir entre la producción y llegar a la mesa de un consumidor, que hemos aprendido pues mucho del Comité de Ganaderos de Caquetá que está aquí presente, con la producción láctea y lo queremos llevar y poner también a disposición a nuestros productores del departamento del Meta, donde trabajamos en una alianza muy estrecha con ProRural. Perfecto, Manuel. Bueno, ya nos ibas contando un poquito de eso de los servicios del bosque, pero si nos puedes contar un poco más sobre las estrategias de modelos para aprovechar el potencial de estos productos del servicio del bosque que están trabajando ustedes en la actualidad y cómo estos impactan tanto la biodiversidad y las comunidades. Sí, lo hemos pensado en dos vías. Una, por supuesto, el proceso de capacitación y crecimiento compartido de enseñanzas, como lo decía, ancestrales y las nuevas metodologías y técnicas para tener esos productos que se llamen semillas, aceites, moriches, para que tengan una alternativa. Eso lo hacemos indudablemente para fortalecer las cadenas de suministro formal. Es decir, tenemos el Servicio Nacional de Aprendizaje, tenemos la Gobernación del Meta, tenemos otras estrategias en las cuales ellos busquen los canales adecuados para tener un punto de empresas compradoras o, por qué no, gestoras desde ellos mismos como asociaciones y como comunidades para que sus productos tengan certificación, tengan sello, pero sobre todo tengan mercado. Y ese mercado se da de una forma natural que necesita, por supuesto, ser fortalecido. Tenemos nuestros asesores que están en región, que han conocido, que tienen una amplia trayectoria en mercadeo y creo que esa amplia trayectoria nos llevará a formalizarlos y a que encuentren los caminos adecuados para que las familias unidas empiecen a comercializar estos productos, quitándole, por supuesto, toda presión al bosque y manejándolo de esa forma. Entonces ahí tenemos el Fondo Emprender y otros tipos de fondos. Hay múltiples fondos que nos van a fortalecer, pero aquí el punto es capacitación, convencimiento, líneas estratégicas y canales de distribución y llevar esos productos no solo a nuestro mercado nacional, sino a nuestro mercado global. Entendemos que tenemos 31 países abiertos en este momento para exportación en la parte de productos, digamos, asociados con la ganadería, pero paralelamente tenemos mucho más mercados. Entonces creo que esa oportunidad se da para empresarizarlos, fortalecerlos y tener unas métricas de largo aliento. Esto no es un año, 2 años, estos son 5, 10, 15, 20 años donde encontramos esa visión que tenemos sobre la Amazonía, sobre la Orinoquía y definitivamente las cadenas de comercialización nacional y global que muestren a Colombia como un productor sostenible. Excelente, muchas gracias, Manuel. Ahora me gustaría preguntarte, Magda, sobre el Pacto Caquetá Cero Deforestación y Reconciliación Ganadera, si nos podías compartir conclusiones de las actividades realizadas en el marco de esa estrategia, ¿no? Que tengan que ver con la ganadería sostenible y sobre todo con el incremento de la competitividad, ¿no? Que es lo que venimos conversando hoy. Bueno, perfecto. Bueno, yo les contaba ahorita que Pacto Caquetá básicamente fue como ese punto de inflexión que hizo que todo lo repensáramos, que lo quisiéramos hacer de manera distinta. Y han sido demasiadas acciones, desde cada uno de los eslabones, pero básicamente esto para empezar por la primera. Y fue empezar a pensar en cadena de valor, empezar a pensar en encadenamiento productivo.
y entender que como base de esa cadena, de ese primer eslabón que era el sector primario, no podíamos hacer nada si tampoco teníamos un eslabón de transformación fortalecido y si no podíamos pensar en un mercado al cual pudiéramos llegar con productos de mayor valor y que así se percibieran y así se retribuyera al ganadero para que esto realmente generara una transformación. Entonces yo creo que lo principal fue empezar, sembrar la semilla de pensar en cadena de valor. Y a veces cuando vemos otros departamentos, otros lugares, decimos, no es que aquí sea perfecto, pero creo que vamos por la senda del éxito, de cierta manera. Tener hoy aliados al Pacto Caquetá 10 empresas, Caquetá tiene cerca de 90 empresas lácteas procesadoras, básicamente procesamos la leche en queso, y hoy tenemos empresas mucho más fortalecidas, con más confianza, hemos roto esa intermediación que teníamos, llegamos a mercados más directos, entonces yo creo que eso ha sido súper importante y todo basado en el fundamento de, obviamente, la sostenibilidad. Básicamente, Pacto Caquetá busca devolverle al bosque 800.000 hectáreas. Hay gente que nos pregunta, ¿cómo van en eso? Esa estadística sale de dónde? Son 9 millones de hectáreas en todo el Caquetá. Va más o menos 2.5 millones de hectáreas abiertas, muchas de ellas usadas en ganadería, casi la mayoría, y cuando miras cuánto ganado tienes y qué productividad tienes, dices, podríamos tener lo mismo y aún así devolverle 800.000 hectáreas al bosque. Esta es la matemática que hacemos, no es que sea una cosa que todos los días sumamos, claro que sí, quisiéramos hacerlo, porque cuando vamos y decimos, bueno, ¿y cuánto suman esas 200 predios que ya ustedes han trabajado intrapredialmente y que ya podemos decir están trabajándose para reserva? Vamos a llegar a casi 40.000 hectáreas. Este año, y a través del proyecto de ProRural, nos hemos obligado a trabajar de la mano de organizaciones tan importantes en el departamento como lo son Corpo Amazonía, como lo son el Sinchi. Hoy estamos desde el Comité de Ganaderos hablando de determinantes ambientales, estamos hablando de parques nacionales, estamos hablando de muchas cosas y nos alineamos con la estrategia que tiene la nación también a nivel de recuperar coberturas boscosas, a nivel de recuperar nuestra biodiversidad y demás, y eso nos ha ayudado muchísimo también a priorizar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto es supremamente importante. Yo creo que el éxito del proceso, si es que vamos en esa senda, como yo lo veo, es haber trabajado de manera encadenada. Hay algo muy importante que se ha hecho y es la construcción de nuestro sello leche proveniente de fincas aliadas al Pacto Caquetá. Entendemos que está el sello de ganadería colombiana, obviamente ese es nuestro techo, ¿cierto? Además que es nuestro ejemplo y el cómo lo construimos, pues básicamente lo adaptamos a lo que exige el ecosistema de la Amazonía. Entonces, ¿qué dijimos también? Hombre, pues si las fincas hacen todo este esfuerzo de planificación predial participativa, de reconocer y entender qué especies de flora, de fauna, estamos midiendo captura de carbono en áreas de conservación, estamos ofreciendo a todos estos propietarios un diplomado que se llama Servicios Ecosistémicos en función del paisaje ganadero, pues esto lo teníamos que hacer notar de alguna manera para que se pudiera capitalizar y entregarle este sello o esta distinción a ese predio y a ese propietario hace también que hoy en día dentro de la cadena los compradores de leche estén diciendo, comité de ganaderos, ¿cuáles son las reservas que ustedes tienen para ver si hay proveedores míos de leche? Y hoy en día ya se está gestando un producto de solamente leche provenientes de fincas que son reserva natural hacia la zona de San José del Fragua, del sur del departamento, para sacar un producto con sello verde o con este sello nuestro, que es leche proveniente aliadas al Pacto Caquetá. Gracias, Magda. Creo que nos dio hambre acá, ganas de conocer, ir a la tienda, comer queso, helado. Bueno, y ya para ir en concreto, hay otro escenario que es como las reservas naturales de la sociedad civil, esta otra figura. ¿Cómo ha sido ese trabajo de declaración? Y cuéntanos estas historias de impacto, digamos que les gusta mucho a estos oyentes de Infortambo, para que se impacten aún más de lo que ustedes están haciendo. Bueno, nuestras reservas definitivamente han sido esa herramienta que nos ha permitido escalar y esa herramienta que nos permitió organizarnos y tener un plan de cómo hacer las cosas mejor y obtener rápidamente consideraciones que pudiéramos mostrar, ¿cierto? Como tener verdaderos indicadores. Entonces, básicamente constituir reservas lo que nos permite es, uno, pues organizarnos. Planificación predial, organizar nuestro predio.
empezar a construir a unir esos relictos de bosque que aún tenemos, y hoy en día hacerlo en zonas donde realmente puedan generar más valor y nos podamos conectar con toda la estrategia que hay de restauración y de reforestación a nivel regional. Eso es supremamente importante. Además, nos permite ser bastante más productivos. Obviamente, el uso de estos servicios ecosistémicos, obviamente, rápidamente la gente lo ve. Además, esto es algo que ya no hay que contarlo tanto. Hace unos 10 años era súper difícil porque todavía teníamos esa mentalidad del tapete verde, de que si no entraba luz, no entraba sol, no había comida para los animales. Hoy en día, ¿qué siento yo que ha sido como lo que más podemos capitalizar? Y lo mencioné hace un rato, y es haber creado la tendencia de que un predio gestionado sosteniblemente tiene mucho valor. Y tú lo entiendes cuando llegas a nuestra tienda QC y escuchas, porque es la tienda de los ganaderos. Entonces la gente dice, fui a ver una finca que está absolutamente despojada de cobertura boscosa y no me interesa. Esa finca se va a quedar sin agua. Y uno dice, Dios mío, aunque no hemos sumado las 800,000 hectáreas que soñamos, ya está todo en la senda que queríamos, y es crear una tendencia productiva, es decir, sentir que cambiaste la cultura productiva del caqueteño, es decir, que cambiaste esa mente, porque cuando eso pasa, todo funciona más rápido. Hace 15 años eran 2 reservas en el Caquetá. Hoy en día, con este proyecto de ProRural, con este proyecto con la GIZ, el fortalecimiento del Pacto Caquetá, vamos a sumar 320 predios. Entonces, adicional, pues fortalecemos toda la economía circular que se gesta a partir de nuestras reservas naturales de la sociedad civil. Para contarte cosas como que una anécdota simple, señor Bisman, de este reciente proyecto, encontramos un costillo. Los costillos son una especie de árbol que aquí la gente en algún momento dijo, es bonito cortarlo y ponerlo afuera de una casa para sostener un techo, y se acabaron los costillos. O sea, es una cosa aterradora, hasta que ya no habían costillos. Es una especie que está casi en vía de extinción. Encontramos uno bastante antiguo, nos dicen nuestros biólogos que puede tener más de 80 años, y el señor no sabía que tenía todo ese valor ese árbol. Y dice, oiga, cuando tomaron esa foto y la pusieron en redes sociales, alguien me ofreció 2 millones de pesos, y él fue y nos buscó. Y yo le dije, ni siquiera, es que si le ofrecieran 200, ni siquiera tiene ese valor. Y le empezamos a enseñar y dice, pues yo voy a empezar a reproducirlo. Y tuvieras ese señor, hoy en día se le olvidó su ganadería y no hace sino estudiar y buscar gente que le ayude y que le enseñe cómo reproducir su costillo. Entonces, esas son de las cosas que decimos. ¿Qué concluimos? Que cambiar mentes son escenas de transformación que son absolutamente sostenibles en el tiempo, que realmente tú dices, me voy de aquí, cuando de pronto tú digas, ya mi tiempo terminó, pero esto queda una senda absolutamente clara, porque además en todos estos programas se incorporan a los hijos, a los nietos, ¿cierto?, de todas estas personas que van a las jornadas de formación a seguirlo haciendo. Es un lujo escucharte, Magda, nos contagias el entusiasmo, la verdad que digamos, este podcast lo escuchan desde toda Latinoamérica, y acá desde Argentina nos contagiás las ganas por saber más. Así que en esa línea, Pedro, me gustaría preguntarte, ¿qué esfuerzos destacás desde las políticas nacionales para la promoción de la ganadería sostenible? Bueno, ya habíamos mencionado los acuerdos cero de deforestación. Me parece que es una política que hay que destacar, hay que reforzar. Es una política que pues, los acuerdos son una plataforma multiactor donde se reúnen, o sea, se lo lideran los ministerios de Ambiente y de Agricultura y el Tropical Forest Alliance, y donde las diferentes empresas de las diferentes cadenas, pues en este caso de la láctea y la cárnica, se han vinculado, los gremios, entidades de apoyo, para sumarse al objetivo de conservar los bosques en la respectiva actividad, que en este caso pues es la actividad ganadera. Ahí pues importante destacar la labor del CIAT como secretario técnico del acuerdo de cero deforestación de la cadena láctea, y de TNC como secretario técnico del acuerdo de la cadena cárnica, del acuerdo cero deforestación de la cadena cárnica. Otra política pues muy importante son los lineamientos de política para la ganadería sostenible, que se expiden a través de la resolución 126 de 2022 del Ministerio de Agricultura. Esta política pues busca justamente escalar los modelos sostenibles y que la ganadería tenga esa transformación y que se vuelva, digamos, un aliado para los temas ambientales y cambie esas prácticas que pueden tener que de la ganadería convencional que
que a veces afectan el ambiente, ¿no? Y otra son los planes de ordenamiento productivo de las cadenas láctea y cárnica, que también son resoluciones del Ministerio de Agricultura, la resolución 160 y 161 del Ministerio de Agricultura también del 2022. Y estos planes pues también están enfocados son el marco de política para todo el sector lácteo y el sector cárnico, fijando objetivos y metas en temas de productividad, de competitividad, en temas ambientales, en temas sociales, donde pues es muy importante que los departamentos, los gremios se sumen a esas políticas, las comiencen a implementar, ya están establecidas por resolución. Y es muy importante es que desde las diferentes regiones se comiencen a aprovechar esas políticas que ya están y que le permitirían justamente a los departamentos, a los gremios, a las empresas gestionar recursos para mejorar su productividad, pero de una manera sostenible. Y bueno, ya como para finalizar, nos gustaría escuchar ese mensaje para los productores de leche que quieren ser cada vez más eficientes, que de pronto están mirando temas de tecnología para aumentar, digamos, la producción de litros de leche. Y si quieres enfocarlo al tema sostenibilidad, excelente. No sé qué mensaje quieras darnos. Bueno, yo creo que el primer mensaje que yo daría y que está alineado con estas políticas justamente es el asociarse, ¿no? La unión hace la fuerza y además, pues, se tienen diferentes ventajas. No importa el tamaño, porque igual un productor en Colombia, pues, sigue siendo pequeño con respecto a lo que son los tamaños en otras partes del mundo y en países competitivos en la producción de leche. Entonces, si un primer mensaje es el estar asociado. El estar asociados permite justamente tener acceso a las políticas, a la información, pues generar ya economías de escala para comprar, para vender, digamos, tener también mayor conciencia de todos los temas que se van generando, justamente como hablamos hoy de la biodiversidad, pues toda esa información llega mejor y se entiende mejor cuando se es parte de un grupo, de una empresa. Ahora, digamos, hay diferentes formas de asociarse, ¿no? No solamente quiere decir que todos tengan que ser cooperativas, ¿no? Pues hay también, digamos, hay empresas que se pueden formar y los ganaderos, pues ya en el momento que son más y que pueden tomar mejores decisiones, pues tienen una mejor capacidad para negociar, ¿no? Y en el plan de ordenamiento productivo está muy, digamos, una ruta para trabajar esos temas de asociatividad, de integración vertical. Entonces, lo primero sería eso, y ya lo segundo es, pues claramente, para poder, antes de hacer inversiones es importante, o invertir en tecnología es importante, pues conocer bien la finca, planificar bien la finca, conservar el bosque que está existente, aislar ese bosque, conservar o proteger las fuentes hídricas, y luego de eso ya sí, pues hacer, digamos, un uso más eficiente del área productiva y incorporar prácticas sostenibles, ya, digamos, mejorar las pasturas, bueno, hacer toda la división de potreros, poner el acueducto ganadero y ya de pronto, pues sí, ya invertir, por ejemplo, en sistemas silvopastoriles, ¿no? Buscar todo eso que va a contribuir, o sea, son inversiones que se van haciendo, pero que van a contribuir a reducir costos y van a mejorar, pues, todas las condiciones para una mejor producción. Entonces, sí, básicamente sería eso, pues digamos, si hay que invertir en tecnología, sería una inversión en tecnología de bajos insumos más que todo. Perfecto. Yo sé que, digamos, hasta acá finalizamos, pero no sé si ustedes, Magda y Manuel, quieran agregar otro mensaje final o les parece que estamos perfectos, como ustedes quieran. ¿Manuel? Sí, gracias. Sí, es importante también destacar las acciones que llevamos desde la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN. Voy a mencionar algunas de ellas. Tenemos un plan, una hoja de ruta 2022-2026, que tiene un componente muy fuerte hacia la conservación, hacia la restauración. Apoyamos las 750.000 hectáreas que tiene la meta gobierno a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en áreas de restauración y apoyamos desde nuestros productores hacerlo. De 33 millones de hectáreas aproximadamente donde se desarrolla la actividad ganadera, nosotros entendemos que se puede hacer fácilmente en 2/3 partes de ella, es decir, unos 10 millones entregados para otros usos, dentro de ellos los usos que pueden tener a las áreas de conservación. El segundo elemento muy importante es que tenemos un programa nacional de ganadería sostenible, donde enfilamos y enmarcamos todas las acciones a nuestras cerca de 650.000 productores
ganaderos en Colombia, el 91% pequeños productores, menos de 100 bovinos, en los cuales se deben centrar estas acciones. De la misma manera tenemos un área de ganadería sostenible donde trabajamos con diferentes actores, dentro de ellos el sector de compensaciones ambientales del sector minero energético, hacia áreas de conservación, restauración, sistemas silvopastoriles o cuidado de ecosistemas estratégicos como sabanas inundables, de transición, planas y secadas. De la misma manera, trabajamos con los agregadores de valor para que sus cadenas de suministro adicional a estar libres de deforestación tengan unos elementos de inteligencia artificial, Big Data, no solo para medir, sino para monitorear y trazar. Ahí tenemos unos avances importantes, ha bajado mucho el costo y nuestras cadenas de suministro ya en una parte importante están siendo monitoreadas en trazabilidad predial para saber dónde están los bovinos desde su nacimiento hasta que llegan a un centro de beneficio. Y adicionalmente, pues la cooperación internacional y aliados, por supuesto, con las acciones de gobierno para llevar estos recursos a un feliz término, es decir, a unos procesos asociados a apoyar la biodiversidad, que sea creciente, pero mejorando la productividad, como lo decimos desde el principio, con un enfoque paisaje, para que la carne y leche que se produce en Colombia sea una carne sostenible, sea una carne reconocida en los países donde tenemos en este momento mercados, pero por supuesto a esa apertura al mercado de Estados Unidos, de Canadá, de Unión Europea y por supuesto de Corea y Japón, donde son premiados también estas actividades y un reconocimiento de ingreso para los productores. Solo quería informar que la sostenibilidad de nuestra bandera la llevamos a cabo y la tenemos en acciones directas. 360.000 hectáreas a nivel nacional con manejo sostenible, 1.200.000 hectáreas en manejo de pastos arbolados y adicionalmente pues todos los sistemas que podemos tener como los silvopastoriles o los trabajos que realizamos en bosque seco tropical o en sabanas que acompañan a estos procesos de capacitación, formación y una visión de largo aliento hacia la sostenibilidad y por supuesto al cuidado de la biodiversidad con mercados crecientes como el mercado de carbono, el mercado de biodiversidad, los mercados asociados a los bonos púrpura, que tienen un concepto de género importante, y otros tantos que van creciendo para conocer, dejar los mejores elementos a nuestros productores para esas tomas de decisiones asertivas de monetizar nuestros servicios ecosistémicos y diversificar, como lo mencionaban ahora, con reservas naturales de la sociedad civil, pero también adicionalmente esos turismo agroecológico, ese avistamiento de aves o todo ese acompañamiento que el eje cafetero nos ha dado algunos ejemplos y que lo podemos llevar, por supuesto, a una parte importante de nuestros productores. Esto se vende también con cifras y vender es una expresión. Encontramos que polinizadores como las abejas incrementan el 10% de la producción láctea, ya con paper y con trabajos aquí en Colombia muy establecidos. Dicen, ¿por qué la polinización aumenta? Pues la productividad, porque las abejas polinizan gramíneas, leguminosas, hay más forraje, hay más producción y esa producción se monetiza con mayor incremento. Es un ejemplo claro para que nuestros productores estén aliados, por supuesto, como siempre, con los servicios ecosistémicos que se prestan. Gracias. Excelente. Bueno, de parte de Infortambo Podcast, agradecerles su claridad, sobre todo para hablar de conceptos tan amplios como puede ser sostenibilidad y biodiversidad. Nos vamos con una imagen muy concreta del impacto en la rentabilidad, en los modelos productivos, en el cambio de la mentalidad. Así que agradecerles profundamente. Todos nuestros oyentes, muchas gracias por llegar hasta aquí. El episodio de hoy fue auspiciado por el proyecto ProRural, implementado por la cooperación alemana GIZ por encargo del BMZ. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Infortambo Chile e Infortambo Andina para mantenerse actualizados con los últimos lanzamientos. Y también nos pueden dejar preguntas que les gustaría que hagamos en este espacio. Hasta la próxima.